Diálogos sobre el Libro de Mormón. Alma, 3637. Les damos la bienvenida a esta charla sobre el Libro de Mormón. Hoy trataremos los capítulos 36 y 37 de Alma. Soy Víctor Ludlow, del Departamento de Escritura Antigua de la Universidad Brigham Young, y hoy tengo a 3 colegas conmigo. Stan Johnson, nos complace tenerte con nosotros. Terry Ball, que ha sido incondicional, y uno de nuestros profesores relativamente nuevos, Terry Sink. Nos complace tenerle con nosotros para conversar sobre estos capítulos, donde Alma instruye a su hijo mayor. ¿Qué sabemos acerca de Alma y su familia? Bien, lo que ha ocurrido básicamente es que Alma acaba de regresar de una misión con los Soramitas y tomó a Shiblón y a Coriantón, 2 de sus hijos más jóvenes, mientras que Elamán se quedó en la casa para supervisar los asuntos de la iglesia, mientras que Alma estaba ausente. Y así en estos capítulos 36 y 37 y los que siguen, él se sienta y le da consejos paternales a sus hijos y comienza con Elamán, su hijo mayor. Elamán es, digamos, el designado a tomar su lugar como el líder de la iglesia. Y debió haberse sentido muy orgulloso de tener un hijo tan bueno. Aquí todos somos padres, tenemos hijos e hijas, y creo que realmente podemos apreciar los sentimientos que Alma debió haber tenido en su corazón por sus hijos. Y los consejos que les dio son maravillosos. En mi opinión, estos son los capítulos más poderosamente espirituales en todo el Libro de Mormón. Especialmente este capítulo 36, donde él comenzó a tratar aspectos prácticos como: hijo, estoy a punto de terminar esta existencia mortal y ahora tú vas a ser el profeta a cargo. En un capítulo, él básicamente revisa la esencia de su vida. Este es Alma hijo de quien estamos hablando, aquel que había sido el hijo rebelde de Alma padre y quien había tenido maravillosas oportunidades, pero quien siendo joven se había rebelado. Y no vemos que esto haya pasado con su hijo Elamán. Él siempre había sido sólido desde el comienzo. Una flecha recta todo el tiempo, podríamos decir. Y en ese sentido, él realmente no necesitó revisar el pasado. Pero, qué presentación tan hermosa de lo que hizo que él cambiara su vida. Bien, y como líder del sacerdocio, Elamán va a trabajar con personas que tienen esos problemas. Él necesita entender cómo venimos a Cristo y cómo somos perfeccionados en Él. Así que pienso que es importante que Elamán escuche su testimonio acerca de cómo funciona. No pienso que Elamán haya pasado por un cambio de corazón, por lo menos tan drástico, por supuesto, como su padre, pero estoy seguro que él necesita entenderlo. Bueno, tuvo que pasar por algún tipo de proceso de conversión. Seguro. Puede que no haya sido un cambio de 180 grados, pudo haber sido un pequeño ajuste de un desarrollo espiritual adicional. Pero varios eruditos de la Iglesia han reconocido en todo este capítulo un patrón poético conocido como quiasmo. ¿Quisieras definir eso, Terry? Es una forma especial de un fenómeno llamado paralelismo. El paralelismo es probablemente el aspecto más característico de la poesía hebrea. Es como una rima. No una rima de sonido, sino una rima de pensamiento, donde hacemos declaración A y luego hacemos declaración A', la cual es algo rimada. Dice más o menos lo mismo. Puede decir lo mismo o lo opuesto, o partir de ahí. Un quiasmo es como un paralelismo donde hacemos declaración A, luego declaración B, declaración C, declaración D, y luego repetimos al revés, D, C, B, A. Así que podríamos decir, Stan Johnson enseña en View. Él está enseñando el Libro de Mormón y está participando en debates de escrituras. A, B, C. Sí, de cierto está participando en debates de escrituras. Él está enseñando el Libro de Mormón en View y es un profesor aquí. Y por supuesto, lo más importante es lo que está en la mitad del quiasmo. En este caso, habría sido el Libro de Mormón, ¿verdad? Es el remate.
Es lo que está justo en la mitad. Sí, lo que está en la mitad es el remate. Sí, normalmente introducimos un tema y luego lo desarrollamos o dejamos ejemplos de las Escrituras y la desarrollamos hasta hacer un remate, pero este introduce y a medida que sale, algunas veces lo llamamos un paralelismo introvertido o un paralelismo de adentro para afuera. Los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros y complementa y refuerza. Este probablemente es el quiasmo más completo y detallado que tenemos en todas las Escrituras. Creo que estamos en deuda con el profesor Welch por ayudarnos a entender esto, pero no hay una mejor explicación o un quiasmo más complejo en todo nuestro canon que Alma 36. No solo es literariamente grandioso. Además, el centro de este poema coincide con el centro de la vida de Alma, como veremos al final. Tratemos de resumir este patrón. Si miramos los versículos del 1 al 5, donde instruye a su hijo a fin de que recuerde guardar los mandamientos y al grado que lo haga prosperará. Recuerden que esto es como la historia de su vida, es su historia personal lo que él está compartiendo. Recuerden lo que le sucedió a nuestros antepasados que estuvieron en el cautiverio. Si confiamos en Dios, Él nos levantará, nos librará. Si ayudó a nuestros antepasados, puede hacerlo con nosotros. Nos ayudará en el futuro en cuanto a la resurrección. Y habiendo nacido de Dios, el conocimiento que yo y otros teníamos de estas cosas es de Dios. Ahora, si miramos los versículos del 26 al 30, en orden inverso, habla exactamente de las mismas ideas. El conocimiento viene de Dios. Confianza en Dios, quien librará. Recuerda estas cosas como nosotros y nuestros padres han estado en el cautiverio. Hijo, a medida que guardes los mandamientos, prosperarás en la tierra. Y entonces, eso es lo que llamamos un paralelismo sinónimo, donde él dice lo mismo. No lo dice exactamente con las mismas palabras, pero dice las mismas ideas. Luego, en los versículos del 6 al 16, es donde él revisa su vida previa, la cual no era algo que me gustaría poner en la historia de mi vida, porque es cuando él había sido rebelde. Él buscaba destruir la iglesia de Dios, hasta que un ángel vino a él. Y cuando este ángel vino a él, sus miembros se debilitaron físicamente y cayó a tierra. No podía levantarse. Y comenzando el versículo 12, vemos que su tormento emocional, espiritual, tristeza y miseria fue peor que su tormento físico. Estaba atribulado en el tormento del infierno. No podía pensar en estar en presencia de Dios. Y después de este punto central, de los versículos 17 y 18, noten el contraste de este patrón de rebelión previo, comenzando en el versículo 19. Del 19 al 22, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Yo quería estar con Dios en vez de apartarme de Él. Yo quería estar en su presencia. En el versículo 23, sus miembros reciben su fuerza. Físicamente él podía levantarse. Y en los versículos 24 y 25 dice, ¿y qué hice de ahí en adelante? Todo a mi alcance para traer almas al reino de Dios. Hablemos acerca de ese punto central importante, los versículos 17 y 18. Terry, ¿podrías por favor leernos los versículos 17 y 18? Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón, «Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte». Ese era el punto central. A veces creo que pensamos que fue cuando vino el ángel y fue abatido. No, fue este cambio hacia el Señor. Ese fue el punto central. En el poema y en su vida también. Pienso que es realmente un genio artístico y también es muy poderoso espiritualmente. Notemos la apreciación acerca de la expiación y cómo tiene que suceder en cada una de nuestras vidas, donde realmente entendemos que sin la expiación de Jesucristo no somos nada.
Todos tenemos que ofrecer esa oración. Sí. Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia. Ten misericordia. Leo esto y como padre me da esperanza. Imagino que Alma Padre tal vez veía a Alma Hijo en sus noches de hogar no prestar nada de atención y pensaba, no está comprendiendo nada. Probablemente faltaba a la reunión sacramental para ir a pasear en su carruaje en lugar de escuchar. Tal vez pensaba que su hijo no entendía nada. Pero cuando Alma Hijo estaba en sus momentos de gran desesperación, recordó que su padre le había enseñado. Alma Padre no se dio por vencido con él. Él siguió enseñando de todas maneras, y cuando el hijo necesitó recurrir a algo, ahí estaba él. Y si recordamos bien, fue su padre y sus oraciones, y las oraciones de otros en aquel entonces, que hicieron que este ángel fuera llevado a Alma Hijo para prepararlo. Nadie estaba forzándolo, pero aquí él estaba en una situación de desesperación y se vuelve al Señor. Y es interesante el hecho de que, como ha dicho Terry, Él es el Padre. Si miramos atrás podemos ver muchos ejemplos de esto. Enos también dijo, las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar vinieron a mi mente. Una lección para nosotros como padres es, como dijo usted, no darnos por vencidos. Sigamos enseñando a nuestros hijos porque vendrá el momento en que precisarán recordar esas palabras. Y esto puede afectar sus vidas grandemente. ¿Podemos imaginarnos cuánto temía Alma Padre que su hijo tuviera que pasar por esto, lo que llamamos una experiencia angustiosa? Mucha gente no sabe qué es una rastra hoy día. Es un instrumento de granja con muchas puntas. Un granjero lo arrastra sobre su campo antes de irrigar para romper la corteza de la superficie del suelo, porque si no se hace, el agua solo correría. Así que podemos imaginarnos, estaba siendo atormentado por mis pecados. Esta culpa está literalmente arrancando la corteza de él, a fin de que el espíritu pudiera filtrarse y ayudarle a pensar en algunas cosas que su padre le había enseñado. Pero podemos imaginar a Alma Padre cuando él era joven. Deseaba que su hijo no tuviera que pasar por eso. Pero parecía estar emocionado cuando pasó. Siempre me río cuando leo que le trajeron a Alma Hijo inconsciente y le dijeron, mira, tu hijo está inconsciente. Y él estaba encantado porque sabía lo que estaba pasando. Bien, ¿algún otro comentario sobre esto? Me gustaría resaltar un poco aquí en el versículo 21 solo el contraste. Él nos dijo lo que cambió su vida, y en el versículo 20, qué luz y qué gozo llenaron su alma. Y aquí el contraste en el versículo 21. Sí, hijo mío, te digo que no podía haber cosa tan intensa ni tan amarga como mis dolores. Sí, hijo mío, y también te digo que por otra parte, no puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo. Saben, al principio y al final usamos ese patrón éxodo al que nos referimos a veces, donde los hijos de Israel estaban esclavizados, estaban en cautiverio y Dios los liberó. Pues estaban esclavizados, por supuesto, eran esclavos del faraón, estaban cautivos en Egipto y Moisés y el Señor los liberaron. Y si pensamos en esto, estamos esclavizados en nuestras propias vidas. No al faraón, sino a Satanás, y estamos cautivos por el pecado. Exacto. Y la muerte. Y la muerte, y somos liberados por medio de Jesucristo, a través de Jehová y a través de Jesucristo. Esto podría parecer obvio, pero creo que queremos asegurarnos de que mencionemos también cuán significativo es tener este quiasmo en el Libro de Mormón. ¿Cómo explicamos eso? Algunas personas podrían decir, bien, a medida que José Smith fabricaba el Libro de Mormón, fue inspirado por el diablo para poner un quiasmo. O a medida que José Smith fabricaba el Libro de Mormón, fue a la biblioteca local, sacó un libro que no se había escrito aún, lo leyó y luego puso un quiasmo en el texto para convencernos de que era un texto en hebreo antiguo. Y no hay nada acerca de esto en América por 10 años después de su muerte. O quizás la única explicación sostenible para que exista este quiasmo en el Libro de Mormón es que, a medida que José Smith traducía por el don y el poder de Dios, aun cuando lo estaba traduciendo de un texto abreviado a otro idioma, este quiasmo está tan bien construido que persiste y verifica que era un texto escrito por un antiguo poeta profeta hebreo. Sí, y las ideas fueron escritas de una manera tan clara y tan poderosa en ese entonces, que continuaron en las traducciones mostrando
un antiguo Oriente Próximo, semítico, bíblico, cualquier número de contextos en lo que tiene que ver con sus orígenes. No es algo como un estilo literario del oeste de Nueva York. Ese sería aprendido En las llanuras, sí. en la frontera de Nueva York. Todo este aspecto de quiasmo todavía es estudiado. He asistido a reuniones de la Sociedad para la Literatura Bíblica. En ellas están surgiendo estos patrones en nuevas partes de la Biblia, del Antiguo Testamento, y esto era completamente desconocido. No había nadie en el mundo que supiera algo acerca de esto, que lo hubiera estudiado y apreciado en la época de 1830. Es sorprendente cómo esto permanece básicamente oculto en el libro, oculto a plena vista por más de 100 años. Y pienso que eso es un testimonio para Alma como escritor, porque él fue quien lo escribió, no José Smith. Debió haber pasado horas componiendo esto. Debió Sí. ser difícil. Sí. Esto es muy refinado. ¿Cuál es la esencia de la historia de mi vida? Él dijo, aquí está, hijo mío, y aquí está el registro para quien quiera verlo. Y lo diré de una manera tal, a fin de que se entienda que la parte más importante es el Salvador. Y también debemos apreciar que en tiempos antiguos las palabras de los profetas eran transmitidas con más frecuencia de manera oral. Era un poco extraño el que ellos las escribieran. Por ejemplo, el rey Benjamín. Él en principio planeó dar el mensaje haciendo uso de la palabra y solo cuando no pudo llegar a todos hizo que lo escribieran. Y así se escribía una copia para ponerla en los archivos, pero el medio principal por el cual pasaría a los que estaban allí, a los que no estaban allí en esa ocasión y a aquellos de las generaciones venideras, era usualmente aprendiendo a memorizarlas, y el tener esto como patrón las hacía mucho más fácil de recordar. Repetición. Si no tuviéramos otra evidencia de la veracidad del Libro de Mormón, Alma 36 sería intelectualmente adecuado. Tenemos otras evidencias de testimonios, pero intelectualmente sería suficiente. Así es. Ahora, ¿qué más tiene que decirle a su hijo? Ahora que le ha dado la esencia de, hijo, este soy yo y lo que he sido y lo que espero que tú seas. ¿Qué ayudas le deja él a su hijo? Bueno, en este punto le va a entregar los registros y todas las sagradas reliquias que ha tenido. Esperen, ¿qué registros? ¿De qué registros estamos hablando aquí? Estamos hablando de todos los registros del pueblo nefita. Él tenía las planchas de bronce. Nefitas. Tenemos las planchas de Nefi. Él tenía las planchas menores de Nefi. Tenía las planchas de bronce de Labán. Tenía varios otros registros, entre ellos las 24 planchas de los jareditas. Sí, esas son las tres que menciona aquí. Sí. En primer lugar, las planchas de Nefi. Y en ese momento ya no estaban guardando las planchas menores, solo guardaban las mayores. Pero junto con ellas estaban estos otros registros, incluyendo las planchas menores. Pero de las que él más habla aquí, comenzando en el versículo 3, es acerca de estas planchas de bronce, que son las que trajeron con ellos de Jerusalén. Y también habla del propósito especial que tenían. Para mantener su brillo. Él quería que supiéramos eso, y todas las planchas conservarían su brillo. ¿Se refiere a lo espiritual? Bueno, pienso que sí. Sí, justo como lo dijo Nefi. Y así como, de hecho, Terry, usted señaló eso del versículo 8, tal vez quiera decir algo acerca de esas tres cosas. Creo que el versículo 8 es un buen resumen de los beneficios de leer las Escrituras. Número 1, expanden la memoria de las personas. Nos ayudan a recordar las cosas más importantes. Segundo, nos convencen del error de nuestros caminos. Cuando leo las Escrituras, si estoy decaído espiritualmente, el Espíritu me susurra, tienes que hacer mejor las cosas. Podemos saber en qué parte de nuestras vidas necesitamos hacer cambios. Y tercero, nos traen al conocimiento de Dios. A medida que las leemos, llegamos a conocer mejor a Dios. Las personas que hacen de la lectura diaria de las Escrituras un hábito regular, desarrollan un testimonio de Dios y una comunión con el Espíritu que no se obtiene de otra manera. Víctor, si me permite aprovechar esa idea de ir al versículo 42, él habla del problema de no usar las Escrituras, por decirlo así. El no seguir la liaona, la cual creo que es un tipo de escrituras,
Podemos usarlo de esta manera. Se desmoronaron en el desierto, o sea, no siguieron un curso directo y fueron afligidos con hambre y sed por causa de sus transgresiones. En otras palabras, si no estudiamos las Escrituras, esas cosas pueden afectarnos negativamente. Podríamos desmoronarnos en el desierto, no podríamos seguir un curso directo, desperdiciando nuestro tiempo, así que nos da tanto el aspecto positivo y otro negativo, el no prestar atención a las palabras de Cristo. De hecho, el versículo 40, como usted dice, creo que nunca lo apliqué a las Escrituras, sino solo a la liaona, pero también se aplica aquí. Funcionó para nosotros de acuerdo con nuestra fe. Tengo muchos hombres jóvenes que desearían tener una liaona de bolsillo que pudieran llevar a todos lados del campus. Algo como, ¿dónde está mi compañera eterna? Lo que me gusta acerca de esto puede que esté un poco fuera del tema, pero me encanta el hecho de que la Iglesia ha decidido llamar a todas las revistas internacionales liaona. Es decir, la liaona está en español, italiano, en cualquier idioma excepto inglés. Se llama la liaona porque contiene las palabras de Cristo. Y ese es el paralelo que él hace aquí. La liaona nos guiará así como las palabras de Cristo lo harán si las seguimos. Si seguimos las palabras de Cristo como una liaona. Y para mí es fantástico que la Iglesia haya llamado a estas revistas liaona porque podemos ver un simbolismo. Y tenemos muchas otras liaonas. Es cierto. Tenemos las Escrituras, Sí. las revistas de la Iglesia, y los profetas, y el Espíritu Santo. No estamos sin dirección. ¿Cierto? Y él resalta un poco en las planchas de oro y les recuerda que aunque habían sido traducidas por Mosía, no fueron publicadas. Particularmente estos juramentos secretos y todo lo que trajo la destrucción de aquellas personas. Y también habló un poco acerca de los intérpretes que le ayudaron a hacerlos más entendibles, pero les mandó mantener en secreto todo esto y los juramentos. Les contó acerca de la historia. Cada vez que leo esa lista en el versículo 27, no les digas acerca de sus convenios secretos y sus señales secretas. Pienso que Satanás es un gran falsificador. Porque hay convenios, señales y juramentos que tomamos, los cuales nos exaltarán, y Satanás tiene su falsificación, los cuales nos condenarán. Y los suyos son secretos en vez de sagrados. Cierto. Me gusta llamar a eso el principio de la patraña. Cada vez que hay algo verdadero, también hay una especie de copia falsa de eso. Sí. Y han notado las 3 veces, las 3 advertencias en el versículo 29, donde él usa 3 palabras como la esencia de este pueblo jaredita que había sido destruido. Sus maldades, abominaciones y asesinatos. Sus maldades, abominaciones y asesinatos. Sus maldades, abominaciones y asesinatos. ¿Cuál es el punto? Repetición. Me gusta eso. Sí. Es decir, sus maldades, pero no solo sus maldades, sus abominaciones. Es claro y cierto que ellos estaban rebelando. Y la falta de respeto hacia la vida humana a fin de perpetuar su obra, la cual era, lo leeremos más adelante en Alma y Elamán, básicamente robar y asesinar para ganar poder. Y aparecerá bastante. Pero ellos asesinaron a los profetas, asesinaron a los justos y les recordó cómo habían traído su destrucción. Y eso es lo que les pudieron enseñar. No les dieron las pautas específicas de sus estatutos diabólicos. Solo resultados. Les mostraron los resultados. ¿Qué palabras de ánimo queda aquí? Les enseña eso. Predícales el arrepentimiento en el versículo 33. Les enseña a ser humildes, a nunca cansarse, a orar en el versículo 36. Y el consejo más importante que él le dio a Helamán antes de entregarle todo en el versículo 37. Consulta al Señor en todos tus hechos y Él te dirigirá para bien. Sí, realmente tan importante como son las Escrituras, y sí que lo son. Este libro comienza y termina con las Escrituras y la palabra de Cristo. No hay nada más importante que la oración y consultar al Señor. Sí, los versículos del 32 al 34 son como una instrucción que él recibe. Ahora tú eres el que está a cargo. Esto es lo que debes enseñarles y predicarles. Pero comenzando en el versículo 35 hasta ese importante versículo 37 que usted, Terry, acaba de mencionar,
pero aún eres un estudiante de las Escrituras en tu juventud. Él probablemente es un hombre de mediana edad. Creo que los padres siempre miran a sus hijos como jovencitos, pero aprende sabiduría. Y Job 28:28 nos dice que eso es venerar al Señor o temer al Señor según la Biblia, pero esto significa respetar, venerar al Señor. Debes seguir aprendiendo esto como estudiante. Sí. Vale la pena mencionar el versículo 16. He leído esto y siempre me pregunto lo que José Smith pensaba a medida que traducía esto, porque en él Alma habla a Helamán, y pudo haber estado hablando directamente a José Smith. Pero si guardas los mandamientos de Dios y cumples con estas cosas que son sagradas, según el Señor te mande, pues debes recurrir al Señor en todas las cosas que tengas que hacer con ellas. Ningún poder de la tierra ni del infierno te las puede quitar. José pensaba en eso también al tratar de proteger las planchas. Es asombroso. Es realmente increíble el hecho de que se aplica directamente al profeta José. Bien, Terry, ¿podrías resumir rápidamente lo que Alma enseñó y pasó a Helamán? Qué contento debió sentirse Alma de tener un hijo como Helamán, en quien podía confiar y pasar todo esto. Pero quería asegurarse de que entendiera que era lo más importante. En Alma 36, esta es mi experiencia, pero recuerda que la parte más importante de mi experiencia es mirar a Cristo. El mensaje tenía que ser claro para Alma, necesitas mirar constantemente a Cristo. Y se aseguró de que entendiera la importancia de su mayordomía. Aquí están las Escrituras, cuán valiosas son por lo que ellas harán por este pueblo para expandir su memoria y enseñar el error de sus caminos y traerlos a Dios. Asegúrate de cuidar muy bien las Escrituras y guardar este registro, y asegúrate de enseñarles las cosas correctas. No les enseñes las cosas que no van a bendecir sus vidas, como las malas partes del registro de los jareditas. Enséñales las cosas correctas. Consulta al Señor en todo y tendrás éxito. Es un mensaje maravilloso que cualquier padre bien versado en las Escrituras y en el propósito de esta vida terrenal trataría de pasar a las generaciones venideras. Gracias por compartir estas ideas. Gracias.